Muy bien, pues contento de poder compartir con vosotros la palabra y de iniciar una nueva serie, que va a estar cimentada sobre el libro de Daniel. Daniel, un jovencito, que Dios usó en su momento, ¿verdad? Así que voy a estar durante un tiempo, según nuestro régimen de predicaciones, pues posiblemente esté 1 año y 2 meses. Así que, pero bueno, no pasa nada. Sabéis que cuando yo me ponga aquí, pues hablaremos de Daniel. Muy bien. El título genérico de esta serie es Viviendo en tierra ajena, firmes en la fe en medio de Babilonia. Ese sería el título de la serie. Y hoy vamos a ver la primera sesión, que es una fe que no negocia. Y vamos a estar en el capítulo 1 de Daniel, ¿vale? No vamos a acercarnos a Daniel, bueno, en primer lugar, no como un estudio bíblico, no como una clase de seminario, vamos a acercarnos en un contexto de pastoral. Y eso quiere decir que no voy a entrar en todos los detalles de quién escribió, de quién, por qué, que dicen que es verdad, que dicen que no es verdad, el contexto. Voy a hablar algunas cosas, pero lo que nos interesa en esta mañana, y creo que es lo que me propongo, es que podamos sacar lecciones prácticas para nuestra vida diaria de esta enseñanza de Daniel. No me gustaría que nos acercásemos a Daniel como una simple historia antigua, o no solo como un libro de profecía. La segunda parte estará dedicada un poco a la profecía, sino como esto, como la palabra de Dios que nos enseña a vivir, sobre todo en medio de nuestra cultura, ¿vale? Que es muy importante eso. Porque, ¿sabéis? No estamos en Babilonia, evidentemente, pero vivimos en nuestra propia Babilonia. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero que penséis que Babilonia no es solamente un lugar geográfico que existió hace mucho tiempo, sino que es un sistema político, es un sistema que busca gobernar la lealtad absoluta de sus súbditos, es un sistema cultural también que quiere moldearnos, quiere impactarnos, influenciarnos, cambiar la manera en que pensamos, cambiar nuestros valores, cosas a lo que le damos valor o cuáles son los valores que mueven nuestra vida. Y es un sistema religioso que se presenta como autosuficiente y contrario, opuesto a Dios. Así que tengamos en mente este concepto cuando hablamos de la Babilonia, que vamos a ver, vamos a estar hablando de Daniel en Babilonia, pero vamos a intentar pensar en Babilonia en estos aspectos también. El mensaje central de Daniel, que se podía expresar como que Dios es soberano sobre la historia y su reino. Reemplazará definitivamente los reinos humanos. Hoy se ha hablado aquí del reino. Varias menciones había al reino, ¿verdad? El reino está. Jesucristo dijo que vino a acercar el reino de Dios. El reino de los cielos, empezó su ministerio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Dios tiene un plan grande que empezó al principio y terminará cuando nos lleve con Él, ¿no? Es un plan que no tiene, digamos, interrupción, es un marco grande donde Dios va usando y poniendo las cosas en su plan, en sus principios. Y los imperios que hoy vemos tan potentes, hoy tenemos una serie de imperios, pero siempre ha habido imperios gobernantes y poderosos que al final han pasado. Y lo que viene a decir el libro de Daniel es que Dios es soberano sobre la historia. Es decir, Él está por encima, gobierna, controla todas las cosas que pasan. A veces pensamos que las cosas se le van a Dios de las manos, ¿verdad?
Y, Señor, pero hay muchas preguntas que surgen a veces. Dios está ahí, lo vamos a ir viendo. Algo importante que quiero también resaltar, y va con esto, bueno, los imperios, pues veis que van a ser temporales y el reino de Dios va a permanecer al final. Quiero también que veamos el libro no como una historia de éxito humano, sino como un testimonio de la fidelidad de Dios a largo plazo. Es decir, no me gustaría que saliéramos de aquí diciendo, yo quiero ser como Daniel. Está bien, Daniel, yo quiero ser como Jesús. Ese es el punto, ¿vale? A lo largo de la historia de España, ya entro un poco en la introducción del texto, pues ha habido siempre hombres y mujeres que han, como en todos los países, que han entendido que la fidelidad a la palabra de Dios vale más que la comodidad, más que la aprobación de los hombres y en algunos casos más incluso que la propia seguridad, ¿verdad? Y sois conscientes de esto. Y hay personas, hombres y mujeres, que quizás no son relevantes, no tienen un nombre en la sociedad, pero que están entendiendo esto así. Pero esta mañana quiero presentaros, bueno, ya los conocéis, pero estaba pensando en dos que son significativos, especialmente para nosotros, por su labor de la traducción a las Escrituras, en medio de mucha presión, ¿vale? El primero es Casiodoro de Reina, un monje jerónimo del monasterio de San Isidoro del Campo, que está aquí cerquita, en Santiponce, muy cerquita de Sevilla. Un hombre que al descubrir las verdades del Evangelio en las Escrituras, comprendió que no podía seguir viviendo allí de espalda a esa realidad y a esa verdad que estaba descubriendo. Aquella convicción, si no lo sabéis, os lo digo, le costó el exilio. Tuvieron que salir corriendo de aquí de San Jerónimo. La persecución, la sospecha, la pérdida de estabilidad. Pero ¿sabéis? No negó su fe, no negó su fe. También, más tarde, Cipriano de Valera continuó con aquella obra que había empezado Casiodoro de Reina, hizo una revisión de esta Biblia y acabó siendo la Biblia que ha sido tan conocida, sobre todo en el mundo hispano, la que se dice Reina Valera, que es de Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. Lo que hoy podemos leer con libertad, muchos todavía leen esta versión, y es una muy buena versión, fue escrito con lágrimas, con sacrificio y con una profunda convicción. Y es que la verdad de Dios merece fidelidad. Aunque cueste caro, la fidelidad a Dios no se negocia. Y estaba pensando en nosotros ahora, en nuestra generación, ¿vale? No en la mía solo, vamos a meter aquí una generación amplia, el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Donde nos movemos, donde estamos. Y creo que es algo importante de recuperar, ¿no? Este valor. Necesitamos recuperar esto de que la verdad de Dios merece fidelidad, aunque cueste caro. Porque nosotros vivimos en una generación que negocia con facilidad. Negocia muy pronto, muy fácil. ¿Qué negocia? Pues mira, se negocian principios a cambio de aceptación. O sea, para mí, lo que yo quiero comprar, lo importante es la aceptación de los demás. Se negocia la verdad a cambio de comodidad. Se negocia la santidad a cambio de placer y se negocia la fidelidad a cambio de mi conveniencia. Esto es una cosa seria e importante, ¿verdad? Vivimos en tierra ajena. No estamos en Babilonia geográficamente, pero sí vivimos en una cultura que cada día más quiere moldear cómo pensamos, qué creemos, cómo vivimos y a quién pertenecemos.
Y Daniel nos enseña que es posible vivir en Babilonia sin que Babilonia viva dentro de nosotros. Eso cuadra mucho con las palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando dice, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y aquí se habla de identidad. Y hoy me gustaría que reflexionemos juntos sobre las características de una fe que no negocia. Y en primer lugar, una fe que no negocia recuerda a quién pertenece. Vamos a verlo en los primeros 7 versículos. ¿Tenéis Biblia? Sí, ¿no? Muy bien. Papel, dispositivos móviles, perfecto. Vamos a Daniel 1, del 1 al 7. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. O sea, la conquistó, le puso un cerco, ¿no? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios o de sus dioses. Entonces el rey mandó a Aspenaz, que era el jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados del entendimiento y con habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. En primer lugar vemos, yo que sé, cuando veo el texto me encuentro con una mirada desoladora, porque fijaos cómo comienza el pasaje. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Jerusalén sitiada, el templo saqueado, y además jóvenes escogidos de los más guapos, fuertes, inteligentes, bueno, yo qué sé, yo hubo una selección ahí impresionante, ¿no? Se los lleva también. Estamos hablando del año, alrededor del año 605 antes de Cristo, tiempo atrás. Judá estaba viviendo un tiempo de decadencia espiritual. Habían abandonado a Dios. Y el texto menciona a Joacim, que Joacim, si bien su padre había sido un buen rey, el rey Josías, que había sido fiel a Dios, su hijo Joacim, por el contrario, fue un rey que había rechazado la palabra del Señor. Había vivido de espaldas a Dios. También menciona el texto, y es significativo, que algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa de su tesoro, o del tesoro de su Dios. Y yo cuando estaba leyendo digo, bueno, pero ¿a qué viene Daniel? A comentar que también se llevaron los utensilios. ¿Y qué más da los utensilios? En un pasaje, en una situación tan grave como está describiendo, ¿no? Pero no era algo menor. Fijaos, en la palabra de Dios todo lo que está inspirado por Dios. Al menos eso es lo que creo, por el Espíritu Santo, ¿verdad? No era algo menor, porque en aquella cultura eso significaba, mira, nuestro Dios ha vencido al tuyo.
Era un pensamiento de la cultura donde había muchos dioses, donde los dioses eran a los que servían, a los que ofrecían sacrificios, a los que invocaban para las cosechas, para las guerras. Dependían de un politeísmo lejano, en cierto sentido, pero que ellos entendían que afectaba o que eran parte de ese movimiento, de esos dioses, ¿no? Así que dice, mira, nuestro Dios ha vencido el tuyo. Y esto era un golpe directo a la fe del pueblo. Como si dijeran, el Dios de Israel ha sido derrotado. Y por otro lado, estos utensilios que se mencionan fueron llevados a la tierra de Sinar. Y el nombre no es casual tampoco. ¿Por qué? Porque si vais a Génesis capítulo 10, ahí se menciona la tierra de Sinar. Y si vais a Génesis capítulo 11, vais a encontrar allí un acontecimiento que ocurrió en esa tierra. ¿Sabéis qué fue? La Torre de Babel. Un lugar que es un símbolo de rebelión, de orgullo, de un mundo que quiere vivir sin Dios. Ahí está ese concepto. Nosotros queremos llegar al cielo, nosotros vamos a ser más importantes. Dios no tiene que estar en nuestras vidas. Somos autosuficientes, podemos gobernar y podemos ser poderosos aparte de Dios, ¿verdad? Así que lo que era de Dios, estos instrumentos que se usaban para la adoración en el templo, que eran cosas sagradas, que eran cosas importantes, que tenían que ver con Dios, están llevadas y echadas allí en la casa del tesoro de los dioses, posiblemente el dios Marduk, que era el dios de Babilonia, como, bueno, rebajado a otras cosas más. Es decir, estos instrumentos, estos utensilios no son tan más importantes que, sino iguales. Son otros elementos más de nuestros dioses, ¿entendéis? No es un Dios único que sobresale por encima, es uno más. Y este Dios que vosotros tenéis, los judíos, ha sido vencido. Así que a simple vista parece que Dios ha perdido, que la historia está fuera de control. Pero en ese contexto de fracaso aparece una frase clave en el verso 2. Fijaos esto, ¿eh? El Señor entregó en sus manos a Joacim. ¿Quién entregó a Joacim a Nabucodonosor? El Señor. No dice Nabucodonosor conquistó, dice el Señor entregó. Queridos, no fue Babilonia, no fue su dios Marduk. Detrás de la historia visible, podríamos decir que hay una mano invisible que lo está gobernando todo. El único Dios verdadero está actuando. Y lo que parece, eso nos pasa a nosotros, muchas veces una derrota, es que Dios está obrando de forma que no entendemos. ¿Y por qué Dios entregó a Joacim? ¿Por qué fue el mismo Señor el que dijo, ven para acá, Nabucodonosor, aquí tienes a este rey que está dando la espalda, que me está dando la espalda a mí, que está viviendo de manera incoherente? Dios estaba ejecutando un juicio sobre su pueblo, pero no fue un juicio de buenas a primeras. Dios ya había estado advirtiendo a su pueblo de muchas maneras, desde el principio. Si no seguís los mandamientos, si no cumplís, si no vivís de acuerdo a mi reino, vais a sufrir consecuencias. Y sobre todo el capítulo 22 y el capítulo 29 del profeta Jeremías, ahí estuvo hablando acerca de lo que iba a pasar. Y el mismo hecho de mencionar los utensilios del templo, que eran, como digo, estos elementos consagrados para la adoración a Dios, ahora están en un templo pagano. ¿Por qué? Dice Jeremías 22:9, porque abandonaron el pacto del Señor su Dios y se postraron a otros dioses y le sirvieron. ¿Veis? Porque antes de ser profanados en Babilonia, ya habían sido descuidados en Israel. Ya no estaban teniendo la importancia que debían tener. El problema no empezó fuera, empezó dentro. Israel había mantenido la forma, pero ¿qué había perdido?
El corazón. Y eso se llama religión. Cuando intentamos hacer cosas buenas, cuando intentamos hacer el bien, que está bien, me va a hacer el bien que el mal, ¿no? Pero en relación a Dios, cuando intentamos llegar a Dios por nuestros propios esfuerzos, por decir, mira qué bien las cosas que hago tan buenas, eso se llama religión. Y hay una advertencia para nosotros de no acostumbrarnos a lo sagrado. Y es fácil acostumbrarse, ¿eh? Y va a decir, bueno, nosotros no tenemos utensilios, unas bandejitas quizás, ¿no? Una copa. No tenemos utensilios. Pero ¿sabéis qué podemos tener en poco? La palabra de Dios. Podemos hacer que la adoración sea algo rutinario en nuestras vidas. Podemos ver la iglesia como un club social. Podemos mantener la forma, pero haber perdido el corazón. ¿Entendéis? Y eso es muy peligroso. Y eso es lo que estaba pasando ahí. Habían perdido el corazón. Y Dios estaba actuando. Dios estaba de manera soberana controlando y ejecutando un juicio sobre este pueblo a través de una nación pagana, a través de Babilonia, a través de Nabucodonosor. Ahora, hay una ingeniería social, la ingeniería social de Babilonia. Esto es tremendo, porque Babilonia no solo conquista territorio, quiere conquistar tu identidad y mi identidad. Muy fuerte esto, ¿eh? A Daniel y sus amigos lo hacen pasar por un proceso. Hemos leído que más o menos, decía, de 3 años. A lo largo de ese proceso tienen que estar refinados, de acuerdo, amoldados a la cultura de Babilonia para poder estar al servicio del rey. Y esto es lo que hacía este gobierno. Cogía a la gente y las amoldaba, las preparaba, las formaba, las aleccionaba, las adoctrinaba, las enseñaba para que pudieran ser servidores de ese reino, olvidando todo lo que era de su identidad pasada, ¿verdad? Y aquí vemos un embudo. No sé si se ve mucho que es un embudo, pero parece, ¿no? Y hay 4 cosas que me llamaron la atención, lo leí en un libro, que, digamos, están o hace el rey de Babilonia, o esta cultura, ¿no? Este gobierno: aislamiento, adoctrinamiento, asimilación y confusión. Aislamiento, lo sacan de su tierra, de su familia. Eran jóvenes, imaginaos, chavales, 16, 17 años, por ahí andaría Daniel y estos compañeros cuando salieron de allí, cuando se los llevaron. Los desarraigaron de todo su contexto familiar, de todo su ambiente, de todas sus aspiraciones dentro de Israel. Algunos querrían ser a lo mejor sacerdotes o no sé qué cosa, pero centrados en su cultura, en su identidad. Los sacan de allí y esto es lo primero que hace el enemigo: sacarte de aquello que alimenta tu fe. Esto es importante, porque la comunidad, Dios creó, siempre Dios ha trabajado con pueblos. O sea, Dios ha trabajado con un pueblo y ahora está con la iglesia, creó la iglesia. ¿Por qué creó una comunidad de personas? ¿Por qué creó la iglesia Dios? Porque no quiere trabajar con personas individuales. La iglesia no es solamente un lugar donde venimos y nos vemos las caras y nos saludamos y disfrutamos unos de otros, que está bien. Es un lugar también de apoyo. Es un lugar donde podemos tener un refuerzo espiritual, donde podemos compartir unos con otros nuestras vivencias, o al menos debiéramos, no sé, las cosas que nos preocupan realmente de nuestra vida espiritual. Algunos piensan, no, yo soy cristiano, no necesito ir a la iglesia. Yo estoy con Dios, soy cristiano, Dios está conmigo. Eso es verdad. Pero la segunda parte, no necesito ir a la iglesia, no te la compro. No puede ser así. Necesitamos ser parte de una comunidad. Porque cuando estás fuera, estás en riesgo, te haces vulnerable, más vulnerable.
Lo segundo es el adoctrinamiento. Le enseñan la lengua, la cultura, la forma de pensar de Babilonia. Adoctrinamiento. Porque no basta con cambiar donde vive. Quieren cambiar cómo piensas. Esto es tan sutil. Esto pasa hoy, ¿eh? Sí, ¿verdad? Creo que somos gente madura que nos damos cuenta de las cosas. Siempre ha habido adoctrinamiento de todos los tipos, ¿eh? No estoy marcando ningún... Pero hay adoctrinamiento, hay enseñanza. Quieren cambiar tu manera de pensar. Poco a poco, sin darte cuenta, te van influyendo. Te van implantando moda, te van dando pensamientos, te van dando ideologías. Poco a poco, poco a poco. Aquí están los medios. Hoy más que nunca eso fluye muy rápido porque hay muchísimas redes sociales. Ya no solo está la televisión, que era antes por excelencia el medio de comunicación. Ahora tenemos todos móviles, dispositivos móviles con un montón de aplicaciones, con un montón de recursos que son canales de información. Vamos adoptando formas de pensar que muchas no vienen de Dios. Y no nos vamos dando cuenta. Estamos siendo adoctrinados. Y en tercer lugar viene la asimilación. Le cambiaron el nombre. Intentan redefinir su identidad. Ya no eres quien era. Ahora eres lo que Babilonia dice que eres. Daniel, que significa Dios es mi juez, por ejemplo, pasa a llamarse Belsasar. Y es muy interesante esto de los nombres, porque todos ellos, los 4 muchachos, tenían nombres que llevaban a Dios en su nombre. Era Dios es mi juez, un ejemplo, y los demás también. No recuerdo mismo los nombres, no lo he apuntado. Pero a Daniel lo llaman Belsasar, que también es un nombre ligado a una deidad pagana. Así que lo que están diciendo es, bueno, tu nombre está haciendo mención y te recuerda que eres de Dios, pero eso te lo voy a quitar. Y te voy a poner otro nombre que va a recordar que tú eres de otro Dios. Esto es tremendo. ¿Veis lo que ocurre? Babilonia intenta borrar la marca de Dios y reemplazarla por otra identidad. Y finalmente, confusión. Mezclan lo que es de Dios con lo que no es. Esto ya sí que es una ingeniería, ¿eh? Social. Buscad ese concepto, ingeniería social. Vaya a ver lo que sale ahí. Mezclan lo que es de Dios con lo que no es. Y esto es peligroso, esto es un punto muy peligroso, porque ya no distingues claramente entre lo santo y lo común. Y eso Dios... Fijaos cómo era Dios, que se me está viniendo ahora mismo a la mente de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Usaron un fuego extraño. Y ellos estaban encargados de ponerle el fuego a las lamparitas, al aceite del templo para que estuviesen ardiendo. Y Dios estableció una esencia, unos materiales, unos productos que tenían que usar y una manera. Pero ellos usaron otra, porque dijeron, no, ¿para qué tantas tonterías? Vamos a usar otra, que da igual, ¿no? Si lo importante es que se encienda la lámpara. Bueno, pero es que para Dios no solo es importante el fin, sino los medios. ¿Qué pasó? Murieron fulminantes. Murieron delante de la presencia de Dios por haber cambiado y haber actuado por su propia cuenta. Y a veces no nos damos cuenta de lo importante que son estas cosas. Es verdad, no estamos en lo que llamamos Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Dios, la gracia, todo eso está bien, pero que las consecuencias están cuando hacemos acciones, cuando tomamos decisiones y acciones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. El enemigo no destruye tu fe de golpe, la diluye poco a poco. La diluye poco a poco. Hay una lucha por la identidad. Fijaos, el mundo te dice, tu identidad está en tu deseo. Tu identidad está en tu éxito. Tu identidad está en tu imagen. Tu identidad está en la aprobación de los demás. Eso es lo que te dice el mundo. Tú eres dependiendo de lo como tú te veas. Tú eres si realmente tienes muchos likes.
en Facebook, o muchos corazoncitos en Instagram, ¿no? Tú eres, de acuerdo a tu éxito de estudio, de profesión, laboral, lo que sea. Si tú eres una persona que has tenido éxito laboral, eres guay. Tu identidad es eso, está ligada al trabajo. Pero si no, ¿tú qué eres? Porque ¿sabéis lo que ocurre? Que a veces nuestra identidad se construye desde nuestros propios anhelos y estas cosas son pasajeras, todas. Y cuando alguna de estas cosas cambien o no las podamos conseguir, ¿qué va a pasar? Que te vas a sentir fracasado, que te vas a sentir triste, frustrado, desilusionado, porque estás ligando tu identidad a cosas externas. Pero Daniel no olvidó, ¿sabéis? Aunque le cambiaron el nombre, él sabía en su corazón que pertenece a Dios. Hay un ejemplo que me vino cuando estaba pensando en este pasaje, el ejemplo de nuestro Señor. Siempre hay que tener el ejemplo del Maestro, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue tentado en el desierto, la voz del enemigo, con sutileza, estaba yendo directamente, atacando directamente su identidad. Fijaos, si eres hijo de Dios, aquí está atacando su identidad, sobre quién era Él. Fijaos que en el capítulo 3 Jesús acababa de escuchar las palabras del Padre: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Capítulo 3, capítulo 4, en el desierto. Si eres hijo de Dios, hombre, si tú dices quien dices que el Padre dice y tú te lo crees, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no? Estaba leyendo un comentario de John Stott que me gustó mucho, que dice él: entonces la voz del cielo fue desafiada por una voz del infierno. Si eres hijo de Dios, implicando que no lo era. Este fue un intento deliberado de sembrar en la mente de Jesús las semillas de la duda. Para contrarrestarlas, el Señor debió haberse repetido las palabras de su Padre: este es mi Hijo, este es mi Hijo. Y sigue diciendo John Stott: el diablo continúa todavía hoy intentando minar nuestra conciencia de ser hijos e hijas de Dios. El diablo, que es el calumniador, no nos olvidemos, está trabajando. Tenemos que tener oídos sordos para su voz y en su lugar escuchar las grandiosas declaraciones y promesas del Señor que tenemos en la Escritura. No escuchemos tanto lo que dice el mundo y escuchemos lo que dice Dios. Porque así se forma nuestra identidad real. No podemos tener una identidad clara y fuerte si solamente estamos escuchando lo que diariamente nos están diciendo. ¿Entendéis? Dios dice, y hay algo, podéis leer el pasaje de primera de Pedro 2, 9, ¿no? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, todas las cosas estas, ¿no? Dice, soy hijos de Dios, santos, escogidos, peregrinos, ciudadanos del cielo. Todas estas cosas, estas son las cosas que dice Dios que somos. Hermano, créetelo. Créetelo. Tú eres un hijo de Dios. Has sido apartado para vivir de acuerdo a las normas del reino. Eres santo, eres escogido, eres un peregrino en este mundo. Ya eres un ciudadano del cielo, vamos de acuerdo para allá. Pero hoy todavía nos rodean voces que confunden, ¿verdad? Y el diablo sigue hablando por medio de la cultura que nos rodea. Y Dios sigue hablando por medio de su palabra. Y la pregunta es, ¿a cuál de las voces vamos a prestar atención? ¿A cuál de las voces? Porque creo que aquí entra la disciplina. Nuestra disciplina en la lectura diaria de la Biblia es que no hay nada nuevo, siempre es lo mismo, pero es lo que va a lograr que la voz del diablo sea ahogada por la voz de Dios. Así que una fe que no negocia, punto 1,
recuerda a quién pertenece, ¿vale? Hemos hablado de identidad. Segundo, una fe que no negocia decide en su corazón obedecer. Y ahí llegamos al corazón de este capítulo, ¿no? Creo. Mirad, dice ahí que Daniel se propuso en su corazón, versículo 8, no contaminarse. Vamos a leer lo del 8 al 16, y así lo tenemos en el contexto. Vamos a leer la palabra, ahora es Dios el que habla. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitieran no contaminarse, ¿verdad? Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: mira, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más malicientos, más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tu siervo por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua pura para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey. Y haz con tu siervo según lo veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbre. Agua pura. Daniel decidió en su corazón que no se contaminaría. Fijaos que no dice que Daniel improvisó, que Daniel reaccionó emocionalmente o que Daniel vio que lo hacían los demás. No. Dice decidió o se propuso en su corazón. Es una decisión firme, ¿eh? Esa palabra en el original es una decisión firme, bien pensada y meditada. La fidelidad se decide antes de la prueba. No podemos llegar cuando nos vemos en la situación. Tenemos que tener una determinación previa de cuáles son nuestras convicciones, de cómo vamos a actuar, de cómo pensamos, antes de que nos encontremos en el momento que se nos va a presentar, claro. Bueno, para entender esta decisión tenemos que hacer una pregunta. No sé si os la habéis hecho. ¿Por qué Daniel aceptó los estudios paganos y que le cambiaran el nombre, pero trazó una línea roja innegociable con la comida del rey? Yo me lo pregunté. O sea, hay cosas que sí acepto, pero hay cosas que no acepto. Un nombre pagano no cambia su alma, pero la cosa de la mesa del rey era otra cosa. Trazando la línea roja, la mesa del rey. Porque en el Antiguo Oriente, esto es importante saberlo, yo no lo sabía, lo he tenido que leer y buscar, claro. Comer de la mesa de un monarca implicaba un pacto de lealtad absoluta. Significaba reconocer al emperador como tu sustentador en lugar de Dios. ¿Veis? Ese es el problema. Además, aquellas carnes, algunos piensan que a lo mejor eran consagrados a los ídolos antes del servirse. Bueno, podría ser, no se sabe ciertamente, pero podría ser. El vino realmente no está dentro de los alimentos impuros, en Levítico, ¿no? Pero bueno, si están sacrificados, él entendía que tenía que poner aquí una línea roja, que eso para él implicaba que se estaba identificando con el rey a un punto que no le convenía, ¿no? Él entendió que una cosa era vivir en Babilonia por imposición, pues se lo llevaron, no tenía más remedio, y otra muy diferente era dejar que Babilonia entrara en su vida. Y por eso plantó ahí cara. Y dijo, hasta aquí. Pero no rechaza todo. Aprende el idioma.
recibe formación, vive en Babilonia. Cosas, bueno, se pueden entender como cosas que pueden ser buenas, al menos neutras, ¿no? Pero cuando algo afecta a su fidelidad a Dios, Él traza la línea. Romanos 12 habla de no dejarnos amoldar a este mundo, ¿verdad? No dejar que nos pongan el molde ese. Y Primera Tesalonicenses dice que tenemos que examinarlo todo y desecharlo todo. ¿No dice eso Primera Tesalonicenses 5:21? No. Examinarlo todo y retener lo bueno. Eso es importante. Ahí hace falta un discernimiento. Y una fe madura sabe dónde están las líneas, ¿eh? No decidimos mantener nuestra integridad y santidad delante del Señor cuando estamos en medio de una situación crítica de pecado. Lo que estaba diciendo antes. Hay que tomar decisiones previas. Antes de salir de casa, ponerse delante del Señor, buscando su dependencia, pidiéndole que nos ayude a ser fieles en medio de la situación, de esta cultura, de este mundo, de esta Babilonia, donde nos ha tocado vivir. Hermano, hermana, ¿dónde podemos estar cruzando líneas rojas que no deberíamos cruzar? ¿Dónde estamos intentando justificar lo que sabemos que no está bien? Porque la fidelidad no se pierde de golpe, se pierde en pequeñas concesiones. Y ante esto, muchos creyentes viven en uno de los dos extremos. O rechazan todo y se aíslan, quieren vivir como en una burbuja, o lo aceptan todo y se diluyen. Lo que pasa con los extremos, ¿verdad? Pero Daniel hace algo mejor, él discierne, sabe dónde puede adaptarse y dónde debe permanecer firme. Mirad lo que no hizo Daniel. Y yo he puesto ahí gracia y verdad en la práctica. Yo sé que no es fácil. Lo que no hizo, mirad su actitud, no fue agresivo, no fue orgulloso, no se rebeló, no impuso su criterio, su voluntad, así en plan dictador. ¿Qué hizo Daniel? Habló con respeto. El texto dice que pidió permiso. Propuso una alternativa. Dice, oye, ¿por qué no pruebas 10 días? Vamos a hacerlo así. ¿Qué te parece? Así que no solo decide bien, actúa bien. No desprecia a la autoridad. Hace lo correcto de manera correcta. Porque la fidelidad no es dureza, es firmeza, pero con sabiduría. Porque podemos tener razón y podemos perder el testimonio en cómo actuamos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque la misma palabra nos advierte de que demos razón de nuestra fe con gracia, sazonando nuestra palabra con gracia. No somos aquí los que imponemos las cosas de esa manera, no, sino vamos a intentar de hacer las cosas bien. Eso no significa que tengas que claudicar, significa que vamos a hacer las cosas bien. Y Dios abre una puerta. Mirad, Dios concedió a Daniel gracia y compasión delante del jefe de los oficiales. ¡Qué bueno! Es decir, Dios no solo estaba obrando en Daniel, también estaba obrando en los oficiales. Dios estaba en medio de esta situación, ¿no? ¡Qué bueno! Cuando eres fiel a Dios, Dios puede abrir puertas donde no las ves. A veces queremos que se abran puertas, siempre estamos pidiéndole al Señor que se abran puertas, que se nos concedan nuestros deseos. Pero, ¿estamos siendo fieles a Él? Fieles en Cristo. Aquí tenemos nuevamente el ejemplo precioso del Señor. Porque Daniel fue fiel, pero no perfectamente. Nosotros queremos ser fieles, pero fallamos también. Claro que sí. Solo hay uno verdaderamente fiel, Jesucristo. Él es el fiel con excelencia, fiel y verdadero.
En el desierto resistió la tentación. En Getsemaní obedeció hasta que su sudor fue como grandes gotas de sangre. Y en la cruz permaneció fiel hasta la muerte, hasta el final, ¿verdad? Donde Adán cayó, cayó. Donde Israel cayó, donde nosotros caemos, Cristo venció. Y ahora no solo nos da ejemplo, que estaría muy bien, sino que nos da el poder por su Espíritu para que podamos vivir fielmente en esta Babilonia. La pregunta no es ¿qué haría Daniel? La pregunta mayor es ¿estoy unido por fe al Cristo fiel? ¿Estoy unido a Él? Porque separados de Él nada podemos hacer que tenga que ver con su voluntad, claro, con sus planes y sus propósitos. Tenemos que estar unidos a Cristo. Este es el primer paso. Para vivir una vida que agrada a Dios, lo primero es recibir a Jesús en tu corazón, para que el Espíritu Santo viva en ti y te dé una nueva naturaleza en la que puedes vivir de acuerdo a las normas de Jesús. Si no, no hay manera. Puedes ser un religioso, pero lo que proponemos aquí, lo que dice la palabra, lo que te propone la Biblia es una relación con Jesús, una relación personal. Vivir Él a través de nosotros, porque solo en Él podemos permanecer firmes en Babilonia. No hay otra manera. Si no estamos unidos a Jesús, no podremos vivir en esta Babilonia como Él quiere. Tenemos que unirnos, tenemos que tomar de sus recursos cada día, ¿verdad? Así que una fe que no negocia, es una fe que también, como hemos dicho, decide en su corazón obedecer. Así que hemos hablado de identidad y hemos hablado de obediencia. Ahora, en la último punto, una fe que no negocia descansa en la mano soberana de Dios. Este punto es muy bonito, porque, vamos a leerlo del 17 al 21. Dice allí la palabra que estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron, pues, al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Y termina el verso 21. Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey Ciro. Una fe que no negocia descansa en la mano soberana de Dios. Este es el origen de la victoria, hermano. El protagonista, claro, de este capítulo no es Daniel, es Dios. Mirad, 3 veces se repite. El Señor entregó a Judá en manos de Babilonia. Dios puso a Daniel en gracia ante los oficiales, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Todo viene de su mano. El favor, la sabiduría, la influencia, la perseverancia, todo viene de Él. La fidelidad no es un esfuerzo que logramos por nosotros mismos de manera independiente. Es la gracia de Dios que nos sostiene. Como le dijo el Señor a Pablo, cuando le habla del aguijón en la carne, ¿no? Y le ora a Dios, Señor, quita esto de mí. Y Dios le dice, mi gracia es suficiente. O bástate mi gracia, o mi gracia te basta. Dios nunca llama a la fidelidad sin conceder antes la gracia necesaria para sostenerla.
nos está llamando, pero está con nosotros. Puede que obedecer nos cueste. Amistades, oportunidades, comodidad, prestigio, lágrimas. Pero jamás perderemos lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Y aquí el Evangelio resplandece otra vez, porque el Señor Jesús fue fiel hasta la muerte. Y el Padre le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y nosotros, unidos a Cristo, nuestra fidelidad jamás va a ser en vano. De hecho, el capítulo termina con un versículo que a veces se pasa por alto, pero es muy interesante. Porque dice el texto que continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Es muy interesante porque ¿quién era el rey Ciro? Era un emperador persa. Acabó con el imperio babilónico. Vino el imperio persa. 70 años después conquistó Babilonia y liberó al pueblo de Dios. Este rey Ciro fue el que Dios, actuando nuevamente, ya lo veremos, y Daniel estaba allí propiciando y diciéndole al Señor: mira, tú dijiste por Jeremías que iban a ser 70 años, ya ha llegado el tiempo. Pero lo interesante es que Nabucodonosor se creía eterno, pero murió. Los sucesores de Nabucodonosor cayeron, el gran imperio babilónico con sus murallas inquebrantables cayó, se desmoronó. ¿Quién seguía allí en pie en Babilonia con la Biblia abierta? Daniel estaba allí. Y todo este tiempo Daniel estuvo influyendo en la corte del rey. Daniel y sus amigos estaban allí. Eran gente sabia, eran gente que habían sido reconocidas por el mismo rey. Los tenía como gente, oye, con sabiduría, y le consultaba. Qué bueno es tener gente que pueda influir. ¿Veis? Ese es el punto. Que nosotros estamos aquí para influir, para que podamos dar buenos consejos, buenas decisiones, para que podamos, mostrar al mundo otras maneras, otra cultura, si lo queréis decir así. Babilonia pensó que iba a moldear y absorber a un adolescente judío, pero décadas después Babilonia era solo ceniza en los libros de historia, pero el siervo de Dios ahí estaba, sirviendo. Y aunque vivamos en tierra ajena, llegará un día, como dice el Daniel 12, al final, lo veremos, en el verso 3, los entendidos brillarán con el resplandor del firmamento, como el resplandor del firmamento. Babilonia no tendrá la última palabra, ni la cultura, ni las leyes de nuestro tiempo, ni nada que pueda venir. El mundo pasa y sus corrientes también, pero el reino de Dios prevalecerá. Así que recuerda, la palabra nos deja 3 retos que son 3 características de una fe firme. En primer lugar, recuerda a quién pertenece. Identidad. Decide en tu corazón obedecer y descansa en la mano soberana de Dios. Como iglesia vivimos en tierra ajena. No es nuestra cultura, no es nuestro sistema, no es nuestro hogar. Pero querido, tampoco estamos aquí por casualidad. Dios nos ha puesto aquí, no para escondernos, no para adaptarnos, sino para vivir fielmente en medio de Babilonia. Y si hoy o hasta aquí has estado negociando tu fe, si has estado negociando tu santidad, si has estado negociando la verdad,
si has estado negociando tu obediencia por comodidad o por aceptación, te digo, ven a Cristo. En Él hay perdón, en Él hay restauración, en Él hay nueva fuerza para vivir una vida fiel. Él está ahí dispuesto. Vivimos en tierra ajena, sí, cierto, pero servimos al Rey verdadero. Pues que Él nos ayude y nos bendiga para ser esos siervos suyos que impactan y que viven con fe, con fidelidad en medio de esta sociedad. ¿Oramos? Pues Señor, te damos gracias por tu palabra que siempre es relevante para nosotros. El mundo siempre es mundo y los seres humanos también, y no hay nada nuevo bajo el sol. Y sabemos, Señor, que igual que Daniel, que tú usaste a Daniel y a estos muchachos, igual que has usado a muchos siervos, siervas tuyas a lo largo del tiempo, tienes en tu plan usarnos a nosotros en medio de este mundo, Señor. Somos responsables de esta generación, Padre. Somos responsables de esta generación. Ayúdanos, Señor, a vivir fielmente, a poder ser fieles transmisores de tu carácter, a poder vivir según el ejemplo de Jesucristo, tu Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Danos fuerza, danos disciplina, danos constancia, danos perseverancia, Señor, para que podamos estar preparados, para que podamos estar bien enseñados, Señor, y bien cimentados, Padre, para que no nos ahogue la voz del enemigo. Ayuda a cada joven, a cada niño, a cada familia. Ayúdanos a todos, Señor. Y que este mensaje sea un mensaje retador y salgamos con nueva ilusión a este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.